nos vamos a otro país de la región, a Brasil, para poder analizar lo que está sucediendo, que están atravesando una crisis institucional gravísima, donde se ven involucradas nada más y nada menos que las Fuerzas Armadas del Brasil. Entramos en contacto con nuestro analista de política internacional, Gonzalo Fiore Viani. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Andrés? Muy buenos días, un abrazo grande y saludo a todos y todas ahí en el piso y a toda la audiencia. Gonzalo, ¿qué análisis estás haciendo? Ayer se produjo la renuncia o por otro lado la destitución, depende cómo lo quieras mirar, a los jefes de las tres Fuerzas Armadas del Brasil, el Ejército, la Armada y por supuesto también la Fuerza Aérea. Sí, se trata de la primera vez en toda la historia de Brasil que los tres jefes de las Fuerzas Armadas o renuncian o son destituidos, dependiendo, como decís vos, cómo uno lo ve o de dónde uno se pare en el análisis. Lo cierto es que Bolsonaro viene atravesando la peor crisis, sin duda, desde que comenzó su presidencia en 2019, una presidencia accidentada, de crisis en crisis, pero que esta vez sin duda se ha complejizado mucho más. El día anterior a la renuncia de los tres jefes de las Fuerzas Armadas, renunciaron o fueron destituidos 5 ministros, entre ellos el ministro de Defensa, por lo cual los jefes renuncian en solidaridad con él. Acevedo, un hombre de las Fuerzas Armadas, un general de reserva, por eso los jefes de las Fuerzas Armadas también se van de sus cargos, para un poco desligarse e intentar de a poco desligar la imagen del ejército del gobierno de Bolsonaro y de la crisis sanitaria que viene atravesando Brasil, ¿no? No te olvides que cuando asumió Bolsonaro, el ejército lo vio como una oportunidad de volver a los primeros planos de la política. Llegaron a meter 10 ministros de 22 que integran el gabinete brasileño, 10 eran provenientes de las Fuerzas Armadas. Hoy prácticamente ya no tienen a nadie, les quedan 2 ministros dentro del gabinete nada más. Entonces de a poco se van desligando de la imagen de un gobierno que le está yendo realmente muy mal, sobre todo en el manejo de la crisis sanitaria. Brasil viene teniendo cerca de 3.000 muertos diarios, más de 60.000 contagiados por día y una situación que no parece de ninguna manera que vaya a mejorar, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Gonzalo, entonces lo que se está produciendo en Brasil, para que lo podamos entender desde aquí, desde la Argentina, hay una ruptura de un acuerdo político que había de Bolsonaro con las Fuerzas Armadas. Bolsonaro proviene de las Fuerzas Armadas, ex general, y por otro lado se está recostando Bolsonaro sobre la fuerza política de centro que tiene mayoría en el Congreso y también está acercándose a los sectores evangélicos que son muy fuertes en la política brasileña. Sí, Bolsonaro está profundizando el lazo con los sectores evangélicos, con los cuales ya los tenía desde su campaña en 2018, pero está estrechándolos, ya que, como decís, está habiendo una ruptura clara con el poder militar, con las Fuerzas Armadas. Hay que ver esto cómo sigue, porque las Fuerzas Armadas fueron uno de los sostenes principales de Bolsonaro a la hora de llegar al poder. De hecho, su vicepresidente, el general Hamilton Mourão, es un hombre ligado a las Fuerzas Armadas, un general que viene de ese sector. Entonces, también las relaciones con el vicepresidente vienen en una situación bastante complicada, bastante compleja. Hay que ver cómo logra recomponerlas, también si es que le interesa hacerlo, en un contexto donde absolutamente todo viene saliendo mal, ¿no? El canciller Araujo renuncia antes de ayer por criticar a Estados Unidos, a Rusia y a China, tres de los principales socios, sobre todo Estados Unidos y China, de los principales socios comerciales de Brasil. Viene también en una actitud muy beligerante respecto de lo que es el Mercosur. Viene saliéndole, por supuesto, el manejo de la crisis sanitaria totalmente catastrófico, el surgimiento de nuevas cepas, miles de muertos por día, la política hacia adentro con la anulación a las condenas de Lula da Silva y la posibilidad de que Lula pueda ser candidato el año que viene y derrotar a Bolsonaro en las elecciones. Por eso también renuncia el ministro de Justicia y el fiscal general. Claro. Viene saliendo todo bastante mal al gobierno, y en un escenario tan complejo y predecible como el de la política brasileña, creo que de cara al futuro no se puede descartar absolutamente ningún escenario, ¿no? Así es, Gonzalo Fiore Viani, te agradecemos esta comunicación y el análisis de lo que se está produciendo en Brasil, donde hasta podría haber riesgo de golpe de Estado. Vamos a seguir en alerta, siguiendo la realidad de nuestro país vecino y hermano Brasil. Abrazo grande. Abrazo grande, hasta la próxima.